panorama político y económico es completamente desolador y nos equipara, lo decimos en reiteradas ocasiones, a países del tercer mundo como Botsuana o Burkina Faso, o estados fallidos directamente, ¿no? Como Libia. Por cierto, un abrazo también a los ciudadanos de Libia, porque, hombre, llevamos días hablando de 2.000 víctimas oficiales en el terremoto de Marruecos, y han sufrido allí un temporal en las últimas horas que se ha llevado por delante barrios enteros, que ha arrasado barrios enteros sin dejar un solo superviviente, y ha dejado unas víctimas mortales que se estimarían en número no inferior a 5.000, y sin embargo de Libia apenas se está hablando en los medios de comunicación. No es que yo tenga mayor o menor creencia por Libia o por Marruecos o viceversa, simplemente constato la estupidez que en algunas ocasiones nos embarga a los periodistas o a los que deciden o decidimos humildemente pues parte de las líneas editoriales de un determinado producto que luego ofrecemos a la consideración del respetable, en nuestro caso con éxito, porque tenemos ya un canal con 650.000 suscriptores. En el caso de otros, pues con más pompa que éxito real, pero bueno, en cualquier caso, por ir a lo sustancial, cuando estamos todavía ahogados por el chapapote político de ese reventón que se quiere perpetrar desde el propio corazón del gobierno de la nación al régimen de libertades y a la Constitución de 1978 y al ordenamiento jurídico vigente, que es garante de la paz y de la relativa estabilidad que hemos disfrutado en los últimos 40 años, cada día nos sorprenden escándalos económicos que lo que hacen es echarle todavía más paletadas de tierra al prestigio de la marca España. Llevamos una semana hablando de la controvertida, y yo, que soy firme partidario del libre mercado, ni quito ni pongo rey, como aquel caballero francés que mientras hundía la daga en el pecho de Pedro I para que resultara nuevo o deviniera el nuevo rey de Castilla, su hermanastro, Enrique de Trastamara, Enrique de las Mercedes le llamaron, porque luego se tiró años teniendo que hacer unas concesiones brutales a los nobles castellanos para hacerse perdonar el asesinato de su hermano. Decía Bertrand du Guesclin, mientras hundía la daga en el pecho de Pedro I, ni quito ni pongo rey, pero ayudo a mi señor. Bueno, pues yo no ayudo a nadie, bueno, ayudo al medio al que me debo, lógicamente, que es periodista digital, pero ni quito ni pongo rey, expongo los hechos. Después de una semana de discutir acerca de la controvertida operación de compra de una empresa saudí participada por un fondo estatal, de Saudi Telecom, del 9,9% de Telefónica, pues hoy nos salpica un pequeño o gran escándalo, porque estas cosas al final son más importantes desde el punto de vista de la imagen que, bueno, pues de su enjundia real, porque son denotativas de una forma y de un modo de ostentar o de detentar el poder o de comportarse en el poder que son verdaderamente repugnantes. El hijo de doña Nadia Calviño, vicepresidenta primera del gobierno, que lo es todavía en funciones, el señor Daniel Manrique de Lara, hijo de su padre, al cual algunas informaciones también apuntan, patrimonio y tal, ¿verdad?, como favorecida por la posición política de elevadísimo rango que ocupa su señora, como contratado en el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo desde noviembre de 2021, solo 4 meses después de terminar su licenciatura, una licenciatura pomposamente denominada en filosofía, en economía y no sé cuántas cosas más, en una universidad británica, en Southampton. Bueno, pues, ¡oh, maravilla! Como tenía una experiencia laboral de la leche y, bueno, pues un currículum académico brillantísimo, le meten ahí en un departamento distinguido del citado banco, del cual su madre es gobernadora, o en cuya gobernanza su madre ocupa un papel destacadísimo. ¡Qué vergüenza! Si os quedáis unos minutos más y escucháis hoy especialmente interesante, la interesante charla que vamos a mantener con el presidente de honor del Círculo de Empresarios, John de Zulueta, vais a compartir con nosotros muchas de las claves de este y otros delicados asuntos de la actualidad política y económica de España. Ya os avanzo que fuera de España esto se ve muy mal. Esto en el mundo anglosajón, que tendrá otros problemas, pero este no, es absolutamente inconcebible. El enchufismo, el nepotismo, es una de las cosas que peor se ve dentro de esa moral, si queréis, luterana o calvinista, que se tiene también en el norte de Europa, pero que con estas cuestiones es absolutamente estricta. En Alemania se ve todavía peor que en el mundo anglosajón. Tan es así que a doña Nadia Calviño, a la que hasta hace 4 días todos daban por colocada ahí de baranda en el Banco Europeo de Inversiones, le ha salido una durísima competidora alemana. Y a lo mejor casos como el de su señor marido y el de su hijo, conocido hace escasas horas, le apartan de esa carrera
y sitúan a la candidata alemana, que viene de ser nada más y nada menos que comisaria europea, pues como finalmente la elegida. En su pecado al final llevan su penitencia. Y el Partido Socialista nos tiene muy acostumbrados, hombre, Nadia Calviño, ya sabéis todos, bueno, no sé si todos los que tengáis más de 50 años, de quién es hija. ¿Os acordáis de José María Calviño? Un tipo que fue director general de Radio y Televisión Española y que como prueba de su independencia dejó para el mármol frases como aquella de: mientras yo sea director general de Radio y Televisión Española, Fraga nunca será presidente del gobierno. Fijaros si era independiente el tipo, ¿no? Bueno, pues la hija, ya veis lo lejos que ha llegado, y el hijo, pues ya promete, ya le están preparando. Y luego estos de izquierdas, y enlazo con el editorial de ayer de la Retaguardia, son los que alardean de haber hecho progresar socialmente el país y de ser los mayores amigos del pueblo, de la libertad de oportunidades, de la igualdad de oportunidades para todos. Por aquí. Arrancamos ya esta generación euro, segunda de la semana, martes 12 de septiembre de 2023, y lo hacemos saludando ya a nuestro invitado estrella de todos los martes, Jon de Zulueta, presidente de honor del Círculo de Empresarios. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, y te veo muy bien, con tu camisa negra, Bueno, sí, es un azul, no es azul marino, azul sí, marino. es azul mahón, casi tirando a negro, depende de la luz. Tengo la camisa negra y negras las esperanzas, pero a esto iremos dentro de unos minutos en el futuro de lo que nos aguarda, que son muchas las derivadas y todas las semanas las tratamos. Pero no quiero arrancar sin preguntarte, Jon de Zulueta, tú que has tenido las más altas responsabilidades empresariales, que sigues ostentando la presidencia de honor del Círculo de Empresarios, una de las instituciones más prestigiosas, no solo de España, sino del mundo, pues tendrás una opinión acerca de estas cositas que se están descubriendo, pues por ejemplo, digo, estos asuntillos familiares, entre comillas, como lo relativo al hijo de doña Nadia Calviño, nada más y nada menos que vicepresidenta primera del gobierno. Este chico, pues recién licenciado, con su máster recién terminado, pues parece ser que ha accedido ya a un empleo y además de un nivel que, según se ha publicado, no correspondería todavía ni a su experiencia profesional, por supuesto, ni a su currículum en el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, del cual la señora Calviño es gobernadora. Estas cosas estropean mucho la imagen de la clase política patria, porque fuera de España esto se entiende mal. En el mundo Sí, anglosajón, esto ya les digo yo que sería impensable. Y no solamente el mundo anglosajón, los alemanes, por ejemplo, son muy estrictos con todo este tipo de cuestiones, John. sí, no, los alemanes incluso decían que no iban a dar el voto a Nadia Calviño por el asunto de meter el marido en patrimonio, ¿no? Eso fue la noticia hace una semana. Ahora sumas el tema del hijo en el BRD, en ese banco que, como bien dices, ella tiene el control. O sea, el enchufismo español aquí estamos muy acostumbrados a verlo, pero fuera de estas latitudes y sobre todo en el norte de Europa está muy mal visto, muy mal visto. Pero ya sabemos que falsificas un doctorado y te echan de ministro del gobierno. Aquí falsificas un doctorado y no pasa nada. Pero vamos a ver, porque Nadia Calviño no lo tiene fácil contra la Basterger, porque Basterger ella es comisaria, acaba de renunciar a su puesto para ir a la pelea directa y son estas dos y solo hay obviamente un puesto para una de las dos. O sea, que tú crees que la señora Calviño podría tener notables problemas en un puesto que es verdad que hasta hace pocos días pues parecía que prácticamente le iba a llover del cielo, ¿no? Directora, digo, del Banco Europeo de Inversiones, porque además, como ella misma alardeaba, no hace ni una semana, pusimos aquí el corte o lo cité yo, no recuerdo, creo que lo cité en un eurazo, en un editorial, decía que había hecho, vamos, una gestión económica maravillosa, la mejor gestión del COVID, según la opinión que ella tiene de sí misma, y la importancia
que únicamente es la que ella se confiere a sí misma, más brillante había sido la gestión del gobierno de España, es decir, de ella, ¿no? Cuando economistas prestigiosísimos, y aquí los tenemos sobrados y pasan por aquí, Daniel Lacalle, José Ramón Riera, el propio John de Zulueta, muchísimos otros, pues sostienen que, hombre, que la gestión podía haber sido muchísimo más brillante de lo que fue, por ser suaves. Ahora ya con la alemana, Verdes las va a segar. ¿Tú crees que tiene más posibilidades ahora mismo la candidata alemana? Yo creo que va muy igual, es que esos puestos son trueques y entonces España está cediendo otro puesto para compensar, para dar más peso a este. Eso son, es muy complicado saber exactamente los entresijos de la negociación, Uh -huh. porque claro, cada país tiene algún puesto de potencia y si solo vas a uno y si España solo está detrás de nadie, pues a lo mejor lo saca, pero si quieren otro puesto al mismo tiempo, pues a lo mejor no. Depende de muchos factores y realmente tienes que estar en el ajo, tienes que estar ahí negociando y saber directamente de los negociadores cómo va la cosa, pero va a ser complicado. Va a ser complicado. Esto, John, siempre decimos que no es como empieza, sino como termina, ¿no? Como la vida en general. No hace ni un año, ¿te acuerdas? Que estábamos, pues vuelvo a pedir disculpas por cómo tenemos hoy la garganta, que estábamos, bueno, pues prácticamente convencidos de que ante las escasas, entre comillas, posibilidades que tenía Pedro Sánchez de ser reelegido, pues ni se iba a presentar como candidato, ¿no? Y que estaba buscándose la vida, dicho en castizo, pues en algún puesto de renumbrón fuera de nuestras fronteras. Tal vez, decíamos, tal vez secretario general de la OTAN, o tal vez, bueno, pues al final, de momento, él figura que es bastante sencillo que resulte investido presidente del gobierno o no. Ya lo veremos y ya iremos entrando en eso en función del complejísimo mundo del independentismo catalán a lo único, a lo que ha acabado por aspirar, que es lo único que ha conseguido, es a ser, en ese nivel, digo, presidente de la Internacional Socialista, básicamente porque era el único candidato. Sí, no, y los de la OTAN han decidido que Stoltenberg puede extenderse un año más por el tema de la guerra de Rusia y la invasión de Rusia a Ucrania. Uh -huh, Entonces, ese puesto ya desapareció. uh Lo -huh. tenían abierto unos meses mirando lo de Sánchez, pero ahora mismo han extendido. Es que Estados Unidos maneja directamente ese puesto. Uh -huh. Ese no va en negociaciones europeas, Uh -huh. en salas europeas. Esa Estados Unidos manda y les gusta Stoltenberg, les gusta mantener la Uh -huh. continuidad y obviamente Sánchez y España tienen problemas, tienen un gobierno con comunistas que está muy mal visto en Estados Unidos y son de los pocos países que no están dedicando el 2% del PIB a la OTAN, como es el reglamento. Incluso están Uh muy -huh. por debajo, yo creo que están en 1,5 como mucho, ¿no? Está. Eh, el único peor es Luxemburgo. Bueno, ya nos gustaría tener a nosotros la tranquilidad financiera que tiene un ciudadano medio de Luxemburgo. Oye, citábamos, yo creo que fue en nuestra última conversación, pues la semana pasada, aquel ya célebre editorial del 31 de agosto de Washington Post, alertando acerca de que, bueno, pues un país de la importancia que tiene España, desde el punto de vista incluso geográfico y geopolítico, pues estuviera no ya acompañando su gobierno por comunistas, por supuesto que esto es así desde hace más de 4 años, sino maniatado su gobierno por unas minorías excluyentes e independentistas. ¿Por qué recuerdo esto? Pues porque a la luz de lo que sigue ocurriendo, ayer ya sabéis todos que fue la llamada, la autodenominada por ellos Diada, fiesta de Cataluña, y el espectáculo que dan todos los años estos payasos de circo, no lo digo como insulto, lo digo como descripción de un hecho objetivo, con todos los respetos a esa esforzada y sacrificada profesión de los cómicos y de la gente que
tiene por oficio el hacer reír a otros, e iluminados, tarados, chantajistas, excluyentes, gentes supremacistas que lo que protegen es su vida, su hacienda, su patrimonio y sus cómodas posiciones políticas, erigiéndose en representantes que no lo son, de un presunto pueblo, que es una minoría, pero que oprime y socava las libertades y el sistema jurídico que nos dan amparo a todos los demás. Pues desde Estados Unidos me imagino que, te remato la pregunta, desde el 31 de agosto esto se seguirá con más atención y, si cabe, con una mayor preocupación, o con una preocupación creciente, no solamente desde Estados Unidos, desde los principales motores de la economía, ya sea el Reino Unido, ya sea Alemania, en fin, países, digamos, más serios de lo que tienen gobiernos más serios del que tenemos nosotros. Sí, no, eso es preocupante sobre todo para inversores extranjeros. Y ha habido una noticia, mis amigos del IBEX esta semana todos están hablando del mismo tema, que es una inversión extranjera no anticipada, que es el 9,9% de Telefónica que ha comprado Saudi STC, Telecom. los saudis. Y entonces yo digo, mira, a perro flaco todos son pulgas. Telefónica, y ahora sí que estamos hablando de empresas importantes del círculo, porque Telefónica es una, BBVA y Caixa son eran los inversores más importantes también. Estamos hablando de gente del círculo, gente, en fin, que conozco bien ese circuito, y todos están hablando del mismo tema, que es qué vamos a hacer en España. ¿Cómo ha cambiado España de la época, bueno, Telefónica de la época de Velázquez, Cándido Velázquez? Ah, Cándido, bueno. Cándido Velázquez, en 1990, entró en Argentina. Él me contó que encontró Argentina con todos los hilos descubiertos de telefonía, o sea, que iban de palos a edificios, que ellos, el primer trabajo que tuvo que hacer Telefónica España cuando entró y compró la Argentina fue soterrar todas las líneas telefónicas. Pero fue increíble. Pero Telefónica ha ido a Brasil, a Colombia, a México, Puerto Rico, Chile, en fin. En líneas móviles han entrado en Guatemala, El Salvador. Ahora mismo, claro, quieren enfocar su estrategia en 4 países: España, Alemania, Reino Unido y Brasil, donde tienen importancia. Los otros yo creo que poco a poco los venderán. Telefónica tiene problemas reales, ¿no? Tienen una deuda importante. Y la acción, y hemos hablado aquí del tema del IBEX 35 y el valor en bolsa y el valor de mercado de todas estas empresas. Yo lo busqué, el punto más alto de Telefónica en bolsa fue el 4 de diciembre de 2007. O sea, hace casi 16 años. Y fue 12 euros y 33 céntimos. Y ahora mismo, Eurico está cotizando por debajo del 4. A 3,95 euros. 3,95. Los accionistas, claro, están desesperados. Y no te digo solo Telefónica, pues Banco Santander el 15 de mayo de 2008 estaba en 8,58. ¿Cómo? Yo he tenido Santanderes a 9 y a 9 y pico en el... Sí, pues por ahí, por el 2006, 2007. Y ahora, pues fíjate cómo están. Sí. Ahora la mitad, ¿no? La mitad. ¿Tú te acuerdas cuando el IBEX, John, que a veces lo hemos comentado, estaba en 15.000 y en... No, llegó a 16. ¿Llegó a tocar en 16.000? 990, sí. Casi 17.000. Casi 17.000, pues en el 2006-2007, un año antes de la caída ya de Lehman y de la gran crisis. Noviembre de 2007 fue el pico.
y ahora, bueno, está un poco más de 9.000, ¿no? Ya ha subido bastante ¿no? Ha este año, pero subido. en fin, Y te dicen los la, técnicos que ahora mismo el mercado es alcista y que no hay ninguna razón para estar corto. Bueno, luego os vamos a dar una masterclass con Ladero que a partir de ahora os prometo que todas las semanas, porque nos gusta y me consta que hay mucha gente que le interesa y le apetece, ¿no? Que no hay ninguna razón para estar corto o para liquidar posiciones y quedarte en liquidez mientras el mercado siga alcista. Pero claro, hasta llegar a las cotas a las que se está refiriendo John de Zulueta, largo me lo fiáis. ¿y por qué vienen los saudíes a Telefónica? El mismo motivo que Cepsa tiene Qatar ahí, Mm, Iberdrola, el Corte Inglés, IAG, Celnex, Colonial, están todos participados. Eh, Tienen 2,5% del IBEX, mm, Arabia, Emiratos y Qatar. O sea, claro. Yo y tiene 8,7% de Iberdrola, 25% de IAG, 19% de Colonial, 5,5% del Corte Inglés. O sea, Mubadala, el fondo ese soberano de Abu Dhabi, tiene 63% de Cepsa. O mm, sea, Kia está en Naturgy. Hemos ido de los años 90, que me acuerdo, el gran boom de las empresas españolas mm, recién privatizadas, ¿no? Entró el gobierno socialista, nombró Luis Solana para Telefónica, porque Cándido Velázquez vino después de Luis Solana. Y eso era el boom. España está conquistando Sudamérica. Eso es lo que estaba en las páginas de la prensa económica. ¿Qué mm. está en las páginas de la prensa económica hoy? Que en Arabia, Emiratos y Qatar están conquistando Europa y sobre todo han visto que a precios de derribo las empresas españolas en el IBEX. Y es un ataque frontal al IBEX, esto de STC. Y vamos a ver lo que dice el gobierno, porque como siempre, Eurico, Mm. hay una ministra que dice, fuera, no vamos a aceptar esto, es una empresa estratégica. De ninguna forma van a entrar a Arabia en Telefónica. Y luego tenemos Nadia Calviño diciendo, vamos a estudiarlo. Esto no podemos rechazar frontalmente, es un mercado libre. No Ya, ya. tienen intenciones de comprar la empresa, es una inversión del 10%, vamos a ser razonables. Aquí hay dos corrientes en el gobierno entre Yoli Díaz y Nadia Calviño. Entre Yoli y nadie, pero fíjate, y voy a recordar, la autocita en este oficio es una horterada, pero cuando estalla toda esta operación, hace creo que fueron 7, 8 días, al día siguiente hice yo un editorial cuando no tenía, y además lo dije, y dije, esto no es información, es opinión, porque no teníamos todavía ni de lejos ni la centésima parte o la décima parte de la información sobre la operación que tenemos hoy, y que alguna que está publicada se puede contar y otra pues de momento que la cuenten otros, ¿no? Que la cuenten otros. Pero yo os dije, esto de que lleva 6 meses este fondo, Saudi Telecom, bueno, es una empresa privada que participada por un fondo que es estatal, por el propio gobierno, por la propia jefatura del Estado saudí, de que llevan a través de un banco de inversiones, por lo demás absolutamente respetable, como es Morgan Stanley, y esto lo remarqué en el editorial, y dije que estaba absolutamente convencido de que, respetando escrupulosamente a la legislación vigente y respetando la normativa bursátil y no moviéndose ni un ápice de las directrices del regulador español, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por cierto, mucho menos estricto que la SEC norteamericana, que la Securities Exchange Commission, pero que no era ni bueno ni malo. Es decir, esto de que lleven 6 meses comprándose el 10%, 3.000, 4.000 millones, no tengo en la cabeza, no recuerdo ahora mismo la capitalización bursátil de Telefónica, la actual, ¿No? delante de Es, las es, narices del regulador, del gobierno de España, dije, no es ni bueno ni malo, sencillamente es mentira. O sea, eso no lo puedes hacer, eso no lo puedes hacer, pero ¿cómo te vas a levantar el 10% de esa empresa? Pero ni de un chicharro en bolsa. Vamos, a las 48 horas te caza la familia o las familias que ostentan la propiedad de la empresa y te pegan un sartenazo de 3 pares de narices, cuanto menos junto con IBE, con el Santander, con el BBVA o con Iberdrola, en la joya de la corona del IBEX. Por tanto, a mí nadie me saca de la convicción de que había
No digo que esto fuera una operación orquestada, más o menos medio pensionista, porque decían también el otro día alguien, decía Cacho y algún otro, que esto no le había sentado nada bien al figura, ¿no? Al presidente del gobierno, pero que tenía la connivencia de algunos sectores muy próximos al gobierno o al regulador. Pues hombre, para mí es una sospecha relativamente fundada. Porque pasarte 6 meses comprando una miríada de paquetitos, comprándolos por un lado, vendiéndolos, drenando por el otro, porque si no en 48 horas se te dispara el precio, ¿cómo vas a hacer eso? Por Dios, es de primero de columpios de bolsa, tú vas comprando, te vas bandeando y sí, necesitas un segmento de tiempo relativamente amplio, como son 6 meses, para levantarte eso, 2.000, 3.000 y pico millones, el 10% de la capitalización de un gigante como Telefónica. Y nadie del gobierno se enteró, John. No me digan ustedes. Yo te digo, mi opinión es y que el CNI ha detectado alguna otra operación, pero que dicen que esta pasó desapercibido. Morgan Stanley lo hizo muy bien, ¿no? Hay una parte en acciones y otra parte en derivados, ¿no? O sea, más o menos la mitad está en derivados y eso se mueve de otra forma que la compra directa de acciones. Claro. Pero se ha hecho todo de paraísos fiscales, de Islas Caimán y no sé qué, no sé cuántos, para no tener que pagar impuestos sobre el dividendo, porque es un jugoso dividendo lo que paga Telefónica. Y en este momento Morgan Stanley tiene el 12%, porque claro, ellos tienen también parte con otros. Y entonces dentro de la casa Morgan Stanley, pues hay 12%. Hay el que lleva el fondo en Arabia Saudí, es un ex Morgan Stanley. O sea que este es el que impulsó, y también tienen un ex Telefónica ahí, y miraron British Telecom, BT y otras alternativas. Hombre, y un ex, perdóname John, un ex responsable de la CNMV. Esto lo digo para el respetable que no lea todos los días prensa económica o no esté familiarizado con los nombres y apellidos de una miríada de personajes que son gentes muy importantes en el mundo financiero. Un ex, su nombre lo buscan ustedes si quieren, en la prensa económica, responsable del regulador español, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Joder, blanco y en botella. Lo cual no digo que sea ni bueno ni malo, yo os pongo hechos. Pero tengo entendido que José María Payete se enteró él estaba en California. Estaba en California y cogió un avión, sí. Y cogió un avión y estaba en una reunión ahí en Silicon Valley. Sí. Él conoce STC, hombre, ellos son la gran empresa telefónica de todo ese, de todo el o Pérsico y toda esa área. Sí. ¿No? Él ha tenido conversación con ellos hace meses y todo eso, pero nadie sospechaba que le iban a comprar el 10% sin avisar, ¿no? Sí. El tema aquí es que no avisaron y parece que el CNI no detectó la compra. Claro. Yo es que estas cosas, John, esto me recuerda el avisan. Pegasus. Sí. Me recuerda el Pegasus en el teléfono de Pedro Sánchez. Pero mira, perro flaco, todos son pulgas. El país cada vez más irrelevante, la bolsa española cada vez más tocada. Cada vez más tocada. Futuro inmediato. Bueno, dentro de 14 días, y remato con un apunte político, John, por no robarte ya muchos más minutos. Mira, al final no habíamos pactado previamente, John de Zulueta y un servidor, el dedicarle todo este tiempo a la operación, porque ya veníamos hablando de ella en la última semana, pero me ha agradado, porque claro, es que la opinión de John de Zulueta, con su experiencia de décadas en el mundo de la alta empresa y en el mundo de los mercados financieros, pues es impagable, lógicamente, ¿no? Y leed entre líneas y tirad del hilo y de algunos de los datos que os hemos ido arrojando, si queréis ampliar vuestro nivel de información, porque, bueno, hay muchos nombres y hay mucha operativa de cómo se hacen estas cosas que está publicada ya y avalada por columnistas muy, muy prestigiosos. Digo que me ha agradado el hablar contigo de esta operación. Un último apunte, 2 pinceladas. Venía de hablar en el programa anterior con Milagros Marcos, con una buena amiga, que es una diputada del Grupo Popular. Dentro de 14 días, Alberto Núñez Feijóo, el candidato de la fuerza política más votada, se somete a la sesión de investidura, a la confianza de la Cámara, para ser hipotéticamente investido como próximo presidente del gobierno. Parece muy claro que va a fracasar. Él mismo lo reconocía ayer.
reconocía, daba por hecho tácitamente su fracaso al decir que, bueno, que él no iba a ser presidente del gobierno a cualquier precio, ni entrar en chantajes, ni entrar en subastas. Después, pues si se lo encargan al figura, lógicamente tiene el 100% o el 80% de posibilidades, porque yo ayer algunos movimientos que vi en la diada de contestación interna dentro del propio mundo radical, extremista, independentista, pues me dieron alguna esperanza de que pudieran llegar a preocupar al prófugo de Waterloo o a los que están aquí, a las gentes de Esquerra, al Oriol, al Per Aragonés y a todas estas gentes. A lo mejor les merece la pena yo romper la baraja, cuanto peor mejor, y ir a elecciones para que no les acusen parte de sus bases de haber, bueno, entrado en coyunda con el gobierno de España, que, según su lógica independentista, a ellos ni les va ni les viene. Luego estaban contra Pere Aragonés, los de Junts, en la diada, y estaban atacándole. Ahí sí que oí voces, sí. Y luego quemando fotos, esta vez no del rey, esta vez de Santiago Abascal. Yeah. Esto es lo que ha cambiado, pero muy poca gente, 150.000. Nada, muy pocos, menos que otros años. O menos, antes habían conseguido hasta 1 millón. Sí. Esto va desinflando y las encuestas que veo, 60% están en contra de independencia, solo tienen el 40%, ahora han bajado mucho. Yo, esto no, yo creo que no requiere una amnistía para que esta gente poco a poco se deshace como el azúcar en el café, ¿no? Van bajando, la gente no es tonta. ¿Cómo va a existir una república catalana fuera de la Unión Europea? Esto es de chiste. Pero efectivamente, lo que dices, Feijóo ha dicho, yo podría ser presidente del gobierno si yo aceptase lo que va a aceptar Pedro Sánchez. Pero Pedro Sánchez no lo tiene tan claro con su partido en este momento y ahora lo que quieren hacer es que se voten primero, que le hagan presidente y luego la ley de amnistía. Sí, porque no quiere hacer la amnistía antes de que voten a él, ¿no? O sea, ahí está ya un problema porque yo creo que si hacen la amnistía antes del voto, nos puede sorprender, pero algún diputado puede ahí ir por libre. Ojalá, no pero no. Y no puede perder ninguno. No puede perder ninguno. No puede coger ninguno gripe ese día. Ya, no. Exacto. O sea que yo creo que mi idea inicial de que íbamos a ir a elecciones el 14 de enero, que hemos hablado aquí hace unas semanas, pues yo creo que todavía yo apuesto más por esa salida que Pedro Sánchez de la amnistía y el voto y todo. Es que hay muy poco tiempo para organizar y orquestar todo eso. Están peleados Esquerra y Junts, en fin, y traer de Waterloo a Puigdemont a Barcelona como un héroe ahora mismo. Yo, bueno, imagínate eso antes de la votación en el Congreso. Es que sería es que quiere que se lo firme antes, que se lo firme por escrito, John. Tú fíjate de lo que estamos hablando, un presidente en funciones. O sea, vamos. Mira que hemos caído bajo, pero tanto. Puigdemont en una entrevista con Ara, el periódico Ara, dijo: yo no me fío ni de comprar, este es un vendedor ni un coche usado, este vendedor de coches usados. Yo no me fío nada de Sánchez. O sea, él quiere todo atado y bien atado antes de votar. Y el otro no quiere que venga Puigdemont a España en toda su gloria antes de la votación en el Congreso. Es una situación muy compleja. Y luego entra el rey en el juego. Yo digo, y tengo muchos amigos que me dicen, el rey tiene que mojarse. El rey tendría que decir, bueno, Feijóo, has fracasado. Voy a reunirme con Sánchez a ver lo que me dice. Y cuando viene Sánchez y dice, tengo los votos, su majestad, decir, no,
tienes los votos de una gente que vota contra España y ellos votan a su amnistía, su autoamnistía. Estos tienen que estar descalificados. Vamos a nuevas elecciones. Yo no te presento como candidato. Eso es lo que tendría que hacer el rey. Pues nos quedamos en alto. Ahí lo dejo. Lo que tendría que hacer el rey es, si el aval del líder del segundo partido más votado, Pedro Sánchez Castejón, es únicamente para completar esos 176, 177, que son los que obtendría gracias a la ayuda de un partido independentista, de varios, que quieren romper España, de esa forma yo no avalo, no te doy el encargo de someterte a la confianza de la Cámara y a la moción de investidura. Y la Cámara tendría que disolverse y el 14 de enero a votar. Lo dice Jon de Zulueta, presidente de honor del Círculo de Empresarios. Jon, como siempre, muy alto y muy claro. Te envío un abrazo, cuídate mucho y hasta la semana que viene. Vamos a ver qué va ocurriendo con él, porque aquí un día, 24 horas, últimamente cunde como antes un mes entero. A ver qué va pasando. Muy bien, te veo muy bien, Nico. Bueno, vamos. Lo único que tenemos es que... sigues ahí con la micro cada día, que tenemos que levantar este país. Hay que levantar España, cada uno en la medida de nuestras humildes posibilidades. Un abrazo, Jon de Zulueta, cuídate mucho. Chao. Dejamos a Jon de Zulueta y le agradecemos, como siempre, sus interesantísimas opiniones, que además son muy del gusto de nuestra audiencia, en función de un número creciente de visualizaciones. Cogeos las últimas entrevistas que tenemos con Jon de Zulueta y los últimos programas de Generación Euro en los que ha participado. Vamos a continuar, dentro de unos segundos, con una entrevista que hemos grabado previamente hace unas horas con mi buen amigo Carlos Ladero Galván, uno de nuestros mejores analistas financieros, con el que vamos a hablar del panorama actual de la bolsa, de los mercados, básicamente de la renta variable, también de la renta fija y de la evolución de los tipos. Y luego, pues os vamos a dar algunas claves, por si os queréis acercar un poquito al proceloso mundo de la operativa bursátil, algunas de las claves para invertir y para manejarse la operativa diaria de bolsa. No os lo perdáis porque os va a interesar. Saludamos a uno de nuestros analistas estrella en Generación Euro, don Carlos Ladero Galván. ¿Cómo estamos, amigo? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, en función de cuando nuestros amigos recuperen este enlace. Pues nada, perfecto, ¿no? Como diría que empezando en septiembre, que yo creo que es un mes que a mí me encanta, sobre todo por estas tormentas maravillosas que tenemos y que algunas veces viene bien al campo y otras mal. Pero bueno, por lo demás, pues como bien sabemos, acabando el verano, incorporándonos al nuevo curso y bueno, pues vamos a ver qué nos depara. Bueno, oye, ¿se aventan tormentas o cierta placidez de aquí a las próximas semanas o a los próximos meses? Por lo menos hasta el cierre de ejercicio, hasta el 31 de diciembre en los mercados financieros. En la renta fija, pero sobre todo en la renta variable. Luego hablaremos de renta fija y de tipos de interés. Parece que pocas tormentas, ¿no? A pesar de todo. Yo creo que las mayores tormentas pueden ser más del lado geopolítico, ¿no?, que del lado económico. Las previsiones no son malas, a pesar de que tenemos una inflación sostenida, que yo creo y hemos defendido desde aquí que será así, será en los próximos años. Seguimos subiendo tipos, ¿no? Pero bueno, a niveles todavía por debajo de los americanos, lo cual pues todavía le da margen a nuestro Banco Central Europeo. Y bueno, aunque vemos una economía alemana que va muy despacito, una economía europea, sobre todo el sur, Italia, España y Portugal, que también lo están pasando mal, pero bueno, parece que casi todo sigue valiendo, ¿no? Y que bueno, pues yo creo que no se espera un final de año, cuanto menos relativamente tranquilo, ¿no? Veremos algún vaivén, pero no esperamos sustos. La verdad es que es complicado, ¿no? Yo creo que hemos tenido sustos de todo tipo en estos últimos 10 años y mantenemos un mercado totalmente alcista, ¿no? Lo veamos de donde lo veamos, desde una guerra, una pandemia, hasta cualquier cosa que se nos pueda ocurrir, ¿no? Yo creo que solo faltan los extraterrestres. Y la economía sigue aguantando, por lo menos los mercados, no sé si la economía. A ver, pregunta, a veces me gusta a mí abrir un capítulo, por supuesto, en fin, con toda la humildad, iba a decir un capítulo divulgativo, ¿no?, para quien le interese o sea curiosillo del mundo de la bolsa, pero bueno, pues no haya sido su desempeño profesional o su hobby principal o no tenga grandes conocimientos. Dicen los analistas técnicos, lo digo porque me ha dado la idea ahora Carlos, estábamos hablando de un mercado que sigue siendo alcista, dicen los analistas técnicos que cuando un valor, una acción, está en subida libre, pues no hay que tener miedo. Oye, técnicamente
si ha roto todas las resistencias conocidas. Resistencias son, para haceroslo fácil, los topes, que históricamente la gráfica de ese valor haya podido ir marcando y donde se estrella y se supone que recorta o va para abajo, que luego repunte y tal, pero cuando ha roto todas esas resistencias y no tiene ya ningún tope en su precio por encima, pues está eso, en subida libre. Y que, bueno, pues ahí hay que entrar, porque nada indica razón en contrario para no hacerlo, ¿no? Claro, intuitivamente, buena parte del respetable diría, joder, es que esto es muy peligroso, es que esto ha subido mucho. La pregunta, Carlos, en el caso de cuando uno invierte en futuros o invierte en algún producto que está referenciado a un índice determinado y el mercado es tan alcista y parece no dar visos de recortar, ¿cuál es la receta? Pues mira, vamos a poner un ejemplo, como tú dices, por ejemplo, un poco didácticos, ¿no? Yo creo que todo el mundo ve estos análisis técnicos, analistas técnicos, y te parece un poco el médico, ¿no? Cuando llegas y te cuenta una película, ¿no? Para decirte al final que lo que estás es constipado. Pues un poco un analista técnico es lo mismo, ¿no? Te cuenta una serie de cosas y te pone una serie de índices y de conceptos, ¿no? Que suenan raros, pero al final explica una cosa muy sencilla. Yo pongo este ejemplo, ¿no? Para que la gente lo entienda. Imaginémonos un piso en el barrio de Salamanca, ¿no? Madrid, o en el barrio Sarriá, en Barcelona, ¿no? Tú al final, si tú ves la evolución de esos precios, ¿vale? Precios alcistas de los últimos 50 años, ¿vale? Entonces tú al final dices, ¿comprarías un piso en el barrio de Salamanca? Y tú dices, hombre, si lo que quiero es mantener mi capital y como decía Eurico, es decir, comprar algo que quiero que va a poder seguir subiendo, sería lo lógico, porque lo llevo haciendo 50 años, ¿no? Eso es lo que marca un gráfico, básicamente. Luego puedes ponerte todas las medias estadísticas e indicadores que quieras, pero esa es la realidad, ¿no? Las acciones pasa lo mismo. Cuando tú ves una empresa, pues como puede ser un Apple, ¿vale? Que es constante y es alcista los últimos 10, 15, 20 años, pues al final, como bien dices, es una oportunidad de compra porque es un valor donde hay mucha más gente comprando que vendiendo y además pagando cada vez un precio mayor. Ahora bien, ¿qué costumbre y mala costumbre tenemos? Esto es un tema de marketing y avaricia, ¿no? A esto juegan los casinos, básicamente. Que obviamente buscamos un gráfico que en un momento dado, un piso, por poner un ejemplo, y que nadie se enfade, ¿no? En Illescas, en plena crisis, en plena boom 2008, ¿no? Donde al final estabas pagando 300.000 euros, ¿no? Y donde efectivamente los 2-3 primeros años la gráfica no es que fuera alcista, es que prácticamente era un cohete, ¿no? ¿Qué pasa? Que de repente llega la crisis del 2009 y aquello cae a la mitad. Si vemos por un lado un piso en el barrio que ha caído un 10% y un piso en Illescas que ha caído un 60 o un 70%, la mente humana, la avaricia, el que cree que es más listo que el mercado y quiere hacer más dinero, generalmente se va a eso, ¿no? Se va a ese piso en Illescas porque, jolín, se ha bajado un 60, lo normal es que vuelva a recuperarse, ¿no? Pues ese es el gran error, ¿no? Con lo cual yo siempre recomendaría en esos gráficos que vemos, ¿vale? Que, como bien dice Eurico, compremos lo que esté rompiendo máximos, ¿vale? Porque realmente tiene que haber algo detrás. Es decir, un gráfico no se pinta solo. Al final un gráfico es una cuestión de que alguien paga más por algo, ¿vale? Cada vez paga más. Y cuando veamos esos gráficos tan sumamente raros, y luego subidas, ¿vale? Más o caídas, pues que nos mantenemos al margen, porque es complicado, ¿no? Es complicado que hoy por hoy alguien vuelva a pagar lo mismo que se pagaba en Illescas en 2008, ¿no? Por poner un ejemplo sencillo de ladrillo, aquí en España lo entendemos. Entonces, bueno, pues esa es la situación. Actualmente los mercados son situaciones, tienen una situación, los índices, ¿vale? Donde, bueno, podríamos hablar casi de un barrio Salamanca, ¿no? España, aunque no nos lo parezca, uno que vea sus grafiquitos, están máximos históricos, porque aquí en España pagamos muchísimo dividendo, ¿no? Y esos gráficos que tenemos y que de vez en cuando ponen los periódicos son no incluyendo esos dividendos. Claro. Pero si tuviéramos, por poner, si hubiéramos puesto 100 euros hace 10 años y ahora tuviéramos 100 euros en Telefónica, estaríamos en Telefónica, bueno, en todos los valores del IBEX 35, ahora mismo tendríamos más dinero que nunca, ¿vale? En la historia de los últimos 50 años de la bolsa. Con lo cual la situación, pues como bien dices, es idílica, ¿vale? Y es conveniente comprar, por lo menos de momento. Y el que no quiera comprar, por lo menos que no se ponga a vender, ¿no? Es decir, que no lo haga aquí, lo haga en otro sitio. En el momento en que vivimos en la bolsa, por eso, pues, bueno, como bien decimos, pues hay que mantenerse, ¿no? en ella. Sobre todo porque el margen de esto ya os lo hemos comentado alguna vez, otra de las cosas que uno tiene que tener en cuenta cuando se acerca por primera vez al mundo de la bolsa es preparar su cabeza para, con carácter, digamos, primario y después secundario, es cuánto puedo ganar, pero lo primero es, te lo dice cualquiera, cuánto estás dispuesto a perder o cuánto te puedes permitir perder o cuánto tu cabeza psicológicamente está preparada para perder. La ganancia de alguien que se pone largo, en terminología bursátil, ponerte largo es comprar un valor y apostar a que lo vas a vender más caro. La pérdida, perdón, está limitada. Ese valor recorta, bueno, pues vale, pero la posible pérdida de un corto, alguien que apuesta, que muchas veces se les llama despectivamente especuladores y se carga contra ellos, pero los cortos, es decir, la gente que, digamos,
vende, esto es para otro día vamos a abrir el aula del maestro Ciruela de bolsa, vende, esperando recomprar más abajo, muchas veces a crédito, otras no, esperando recomprar más abajo ese mismo valor más barato, pues como ese valor le dé por subir, la posible pérdida que afronta un corto es ilimitada. Por tanto, esto es más complicado de lo que parece. Te voy a preguntar por tipos, pero cerrando antes ya este bloque temático, Carlos, ¿qué es una trampa alcista? Ya que tiene que ver con todo lo que estamos hablando. Pues una trampa alcista puede ser lo que pasa ahora mismo, ¿no? Es decir, una trampa alcista es cuando obviamente algo está en máximos, realmente a nivel macro y micro, es decir, si al final usamos un poco la lógica, ¿vale? Pensamos, oye, ¿es realmente sostenible que empresas como Telefónica, como Santander o como BBVA sigan creciendo a este ritmo, ¿vale? Y que me permitan ganar dinero si invierto en ellas? Pues dices, oye, pues la verdad es que no veo una situación. Cuanto menos si bajo a mi casa, bajo y veo a mi vecino y veo cómo va mi trabajo y veo cómo va mi empresa, que pues no tiene mucha lógica, ¿no? Una trampa alcista es eso, ¿no? Precisamente. Es decir, que en un momento dado, pues bueno, pues oye, por complacencia, al final acompañamos al mercado y de repente hay un hecho, ¿vale? Que sí que arrastre el mercado hacia abajo y que no pase como en la guerra de Ucrania con la pandemia, que ha vuelto a recuperar con creces todo lo caído, sino que no vuelva a recuperar durante mucho tiempo, ¿no? Al final, pues es una forma de quedarse dentro de un valor y haber hecho una apuesta donde, bueno, la lógica falla. Un poco en línea con esto, y a mí se me acusa de ser bajista, no soy bajista, ¿vale? Yo lo que estoy es fuera de mercado en un porcentaje alto y el porque hoy por hoy no entiendo, ¿vale? No entiendo ni quiero entender por qué esta situación, ¿vale? Entonces, no hago como dice Rico, ponerme corto en mercado, ¿no? Y poder perder de forma limitada dinero, que es lo que hubiera hecho si lo hubiera hecho hace 5 años, pero sí lo que hago es mantenerme al margen, ¿vale? Que es una cosa que aquí en España tampoco llevamos muy bien, ¿no? Es o todo o nada. Pues en este caso yo creo que estar al margen es una lección que deberíamos aprender. El tío que más dinero ha ganado en los últimos 10 años probablemente haya sido el tío que haya metido el dinero debajo de un ladrillo. Sí, bueno, tú eres un artista. Yo te recuerdo hace muchísimos años cuando nos conocimos, tú abrías unos cortos, los cerrabas de una forma extraordinaria, que siempre es un arte muy delicado. Lo fácil no, lo intuitivo. Fácil, no hay nada fácil ni difícil. Lo intuitivo es comprar una cosa para venderla más cara, comprar una cosa cara para revenderla más barata y cobrar la diferencia, que al final es tu ganancia y es lo mismo, es contraintuitivo. Bueno, otro día seguiremos hablando de rudimentos bursátiles, por si a parte de nuestra audiencia, que estoy seguro de que sí, le puede interesar este mundo, que por lo demás es apasionante. Hablemos un poco, Carlos, de tipos de interés. Evolución prevista para las próximas semanas, los próximos meses. Hablábamos el otro día también un poco de este asunto con Jesús Lucía Cortés. Próximas reuniones, tanto del Banco Central Europeo como de la FED, de la Reserva Federal Norteamericana, y previsible evolución de los tipos. Te lo digo porque hace unos días, bueno, pues veíamos, lo cual, pues fíjate, una décima pues tampoco es irrelevante, pero bueno, que el Euribor por primera vez en muchos meses recortaba, pero bueno, al menos es indicativo de que de momento no sigue subiendo. Parece claro que mientras persistan estos niveles de inflación, la curva de tipos va a seguir al alza, pero ¿se va a ralentizar su ritmo de subida? ¿Cómo va a ir la cosa en los próximos meses? Pues se va a ralentizar, claro que se va a ralentizar, si no será imposible, sería insostenible, ¿vale? Lo que pasa es que muchas veces yo creo que estos conceptos no los llevamos un poco, los aterrizamos para que la gente los entienda. La gente, yo creo que esto de la inflación al final parece que es la razón de por qué sube el aceite, por qué sube la gasolina, por qué sube cualquier cosa. Entonces, veía un reportaje este fin de semana muy bueno sobre el precio del aceite, realmente lo que ha subido, no el precio de kilo, ¿no? de materia prima, y lo que ha subido el precio del aceite no tiene ningún sentido. Yo creo que al final esta situación de inflación, ¿no? Y de cultura financiera lo que hace es que mucha gente se aproveche, ¿no? Para subir precios de forma poco lógica. Lo podemos ver en el precio de la gasolina. Cualquiera que vea el precio del petróleo, ¿vale? Que además es un activo cotizado y que todos yo creo que pueden tener acceso a esa información, y vean la evolución de ese precio de la gasolina, ¿vale? No tiene nada que ver, ¿no? Al fin y al cabo lo que son los márgenes, ¿vale? Los cuales pues al final tienes que entre comillas, apoyarte en qué, pues apoyarte en una palabra, esa inflación, que es maravillosa, donde la de mañana dirá que sube 25 puntos básicos, 10 o 15, ¿no? Y todos pues entenderemos que es más que justificado que mañana cuando vaya a comprar el pan pues pague 10 euros o 10 céntimos más por una barra. Entonces yo creo que ahí, como digo, esto está valiendo para lo que está valiendo, ¿no? Para que gente pues use la inflación para ganar dinero y que realmente, pues bueno, la realidad es que, como tú bien dices, ¿no? La subida de tipos será sostenida, será una subida, ¿no? Que tenga que confluir en algún momento con el americano. Ya lo vimos en la bajada de tipos, ya lo vimos en la crisis, ¿no? Los americanos van mucho más rápido, es una economía hiperflexible, la europea cuesta más porque al final somos demasiados países, ¿no? Y bueno, pues será algo que, como digo yo, será sostenible en el tiempo, claro que sí, ¿no? Algo más abajo, pero yo creo que los próximos 23, 24 mínimo van a ser
van a ser años donde vamos a tener una inflación de mínimo 3,5%, 4%, ¿vale? Cuando no sea más, ¿no? Y nos tenemos que acostumbrar a ello, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, pues también acostumbrarnos, ¿no? a que las hipotecas que ya nos han revisado a todos, pues tampoco van a estar mucho más arriba ni mucho más abajo, ¿no? Yo creo que ahora la gente se está empezando a volver loca por hacer renta, hacer tipos fijos, ¿no? Pues yo creo que no es el momento, ¿no? El momento de tipos fijos es cuando nadie quería tipo fijo. Ahora mismo que nadie quiere variable, pues quizás es el momento de variable. Esta es otra lección que hay que aprender, ¿no? Siempre busca lo que nadie quiere, ¿no? Que ahí está el dinero. Pues en este caso pues un poco lo mismo. Pero digo que yo creo que la idea que tenemos es una inflación más o menos sostenida, ¿vale? Con unos tipos más o menos sostenidos en los próximos 2 años, ¿vale? Y a partir de ahí, pues bueno, pues empezar a construir, ¿no? Con lo cual, ¿construir cómo? Pues con lo que nadie querría en una situación como actual, ¿no? Hay tipos fijos, que quizá volvemos a mirar ladrillo, volvemos a mirar IMO. Pues bueno, esto es lo que hacen los ricos, señores. Los ricos siempre van a contraciclo, ¿no? Compran lo que nadie quiere, ¿no? Y lo venden cuando todo el mundo lo quiere. Yo creo que esta es una frase que deberíamos aprender en bolsa, en la vida y en cualquier otra cosa y quizá, pues bueno, pues mejor nos iría. Claro, comprar cuando vende todo el mundo y vender cuando compra todo el mundo. Pero ¿sabes por qué hacen eso? Claro, vamos, tú lo sabes porque eres profesional de este asunto desde hace más de 30 años, pero hay mucha gente que a lo mejor no ha reparado en ello. Pues porque tiene liquidez y lo pueden hacer. Ustedes no han oído nunca que este es el típico comentario en casa del pobre, que lo somos todos, es decir, el 98% del respetable de joder, si yo ahora tuviera dinero, me cago en la leche, compraría esto, lo otro, en épocas de depresión o de crisis. Claro, pero es que es al revés. O sea, no es que no puedas comprar porque te has quedado sin dinero. O sea, si te has quedado sin dinero precisamente como el 98% del respetable en esta época, no es casual. Esto nos daría también para un rato, ¿verdad, Carlos? No, esto es psicología pura y dura. Es decir, mira, vamos a ver, fíjate si es sencillo. Es verdad que ya te digo que el coco funciona y cada vez funciona peor con esto de las redes sociales, ¿no? Pero si tú al final dices, en el 2008-2009, ¿cuánta gente tenía una casa a su nombre, ¿no? Y decía, mira, qué barbaridad le están pagando a mi vecino que acaba de vender la casa. Esto es una puñetera locura. O sea, todos éramos conscientes, ¿no?, de que los precios que se estaban pagando estaban muy por encima del mercado. Bien, alguien inteligente, ¿vale? Es decir, no te digo pobre ni rico, ni con liquidez ni sin liquidez. Alguien inteligente lo hubiera hecho, es decir, bueno, pues como se está pagando tal burrada, ¿vale? Y está muy por encima del precio, vendo mi casa, me voy de alquiler, espero a que esto obviamente explote la burbuja y en ese momento, ¿vale?, con ese mismo dinero podrías haber comprado probablemente 2 veces tu casa, ¿no? Esto es lo inteligente, pero ¿cuál es la realidad que se pasó en ese momento y lo que hizo la mayoría de la sociedad? La sociedad, como digo yo, que al final no son los nuevos ricos ni los ricos actuales, ¿no? Lo que hizo fue decir, compro más inmobiliario porque esto va a seguir subiendo, ¿no? Porque si mi vecino acaba de vender por una pasta y acaba de comprar por otra, pues yo creo que lo más normal es endeudarme y comprar, ¿no? Esto yo creo que el mayor causante de todo esto fue Henry Ford, ¿no? El que al final se le ocurrió la brillante idea, ¿no?, de financiar a cualquiera que quisiera cumplir su sueño, ¿no? Pues bueno, pues yo creo que desde aquellos estos barros en estos lodos y seguimos haciendo justamente lo contrario. Hay gente que dice lo que tú, hombre, los ricos son ricos porque tienen liquidez. No, hay gente que no es rica, ¿vale?, pero sí que sabe leer muy bien los ciclos de liquidez. Yo no soy uno de ellos, sé que coste, pero sí que es cierto que hay gente que conozco, clientes nuestros, ¿vale?, que sabe leer muy bien esos ciclos, ¿vale? Es decir, donde hay que estar líquido y donde no, es decir, donde hay que endeudarse a fijo y a variable, donde hay. Entonces, jugar a eso, ¿vale?, es quizá algo que muchos nos cuesta entender y que juegan muy bien los americanos, ¿vale?, para bien y para mal. Ellos sí que son tipos que saben un poco el asumir ese riesgo y esa volatilidad. Pero bueno, poco a poco. Poco a poco. Don Carlos Ladero, muchísimas gracias por la masterclass de hoy, que ha sido especialmente interesante. La semana que viene más y mejor. Cuídate y te envío un abrazo. Un abrazo, cuidaros.